lo que vi. Es algo que nunca podré olvidar. Sería algo muy desgarrador y traumático mostrarle esto a los niños y al público en general. Parece ser que los que llegaron a ver esto fueron algunos que trabajaron en ese estudio de animación, incluyéndome. Esto es uno de los tantos secretos que tiene este estudio de animación. Sí. ¿Saben de quién estoy hablando, verdad? Pixar Animation Studios. Este corto, que se estaba realizando, y por fin se había finalizado, en el año 2005, nunca llegó a salir a la luz. Obviamente, ya les dije los motivos por los cuales fue. En fin. Todo comenzó así. Yo en ese entonces, era un muchacho de 23 años. Por fin, había cumplido mi sueño de mi vida, trabajar en mi estudio de animación favorito de cine. Pixar. Conseguí el trabajo, y me habían puesto, en el puesto, de uno de los tantos animadores que había en el estudio, un puesto donde no te pagaban tanto como los demás, pero apenas estaba empezando. En ese entonces, era el año 2003. Justo ese mismo año, su película, Buscando a Nemo, había sido un éxito mundial, y también, justo en ese año, ya estábamos haciendo el corto de Bounding, Brincando, en español. Una vez que terminamos de hacer el corto y publicarlo, ya era el año 2004, y ya se estaba finalizando el rodaje de la película de Los Increíbles, y solo faltaba animar y editar la película, y recién estaba en producción la película de Cars. Ahora, lo que teníamos que hacer en ese entonces es crear un nuevo corto para el estudio. Todos se reunieron y empezaron a dar ideas de cómo sería el próximo corto de Pixar. Como sabrán, de todos los estudios de animación que hay en el mundo, el más creativo en ese entonces era Pixar. Al fin y al cabo, no llegamos a una conclusión, y seguimos haciendo las películas que aún faltaban. Tal vez, en un futuro no muy lejano, sacaríamos un nuevo corto, pues Pixar era el mejor estudio, haciendo los mejores cortos animados en ese tiempo. Para mí, y millones de personas, ese era la época dorada de Pixar. Era el año 2005, la película de Los Increíbles. Fue un rotundo éxito, al igual que Buscando a Nemo, pero no superándolo en taquilla. Al estudio le estaba yendo de maravilla. Ahora, solo faltaba terminar de hacer la película de Cars, para publicarlo en el año 2006. Aún no habíamos sacado otro corto teatral. Creo que, si mal no recuerdo, el único corto que habíamos sacado para disco era de la película de Los Increíbles, llamado Yak Yak Attack, que en español significa El ataque de Yak Yak. Un cortometraje de la película muy simple. Lo que nosotros queríamos hacer era un cortometraje que tuviera emociones, inspiración, entre varias cosas más que tenía el estudio en sus cortos, y sobre todo, la creatividad. Un día, estaba en mi puesto de animador, como siempre. En eso, uno de los trabajadores me toca el hombro de atrás y me dice: ¿Cómo vas, muchacho? Muy bien el trabajo que haces, me gusta cómo animas, y le das vida al Rayo McQueen en ese ordenador, tal vez deberías ascender de puesto como animador. Yo, asombrado por qué me había dicho, le pregunté: ¿En serio podría hacer eso por mi señor? Él me respondió lo siguiente: Claro que sí, muchacho. Escucha, voy a hacer una reunión en mi casa, con los mejores animadores. Son 10 en total, incluyéndote. No faltes. Luego de que me había dicho eso, me dio un papel, en donde me había dado la dirección de su casa. Lo guardé, y seguí haciendo mi trabajo, y tenía que esperar a que cayera la noche. Por fin había caído la noche. Fui a la dirección que me había dado. Estaba un poco lejos, pero al final, logré llegar al lugar. Su casa era muy grande, pero no era la gran cosa por fuera, porque su casa estaba cubierta de polvo. Toqué la puerta, y ahí es cuando me recibió ese tal hombre. Se me olvidó decirles que él supervisaba a un grupo no tan grande de animadores de Pixar. Ya lo conocía desde tiempo, pero nunca le había preguntado su nombre. Me hizo pasar, y ahí estaban los 9 mejores animadores de los estudios Pixar, incluyéndome, seríamos los 10. Ahí, ese tal hombre se sentó y nos dijo a los 10: Escúchenme, señores, lo que les voy a decir, tal vez no les vaya a gustar, pero, aún así,
Se los voy a decir, los invité aquí, porque, ahora, trabajarán para mí. Todos quedamos confundidos, y en eso le pregunté. Disculpe, pero no le entiendo. Él, me respondió lo siguiente. Como que no me entendiste, todos ustedes, ahora trabajarán para mí, pero será por un periodo pequeño, luego de que hayan hecho su trabajo, les pagaré lo que me pidan. Uno de los animadores, que estaban en el lugar, preguntó. ¿Así? ¿Y cómo vas a pagarnos a los 10? Apenas te alcanza para mantenerte solo. El señor que nos había invitado, le respondió. Tengo el dinero suficiente, para pagarles si es que hacen su trabajo, y no necesito presumir mi dinero, para que sepan que tengo el dinero. Yo, le pregunté. ¿Y qué quiere que hagamos? Él, respondió. Vamos a hacer un nuevo cortometraje, para Pixar. Todos, estaban completamente confundidos. Uno de los animadores que había preguntado antes, volvió a preguntar. ¿Y cómo quieres que hagamos un cortometraje solamente los 10 que estamos acá? Nos llevaría mucho tiempo, más de lo esperado. Además, no podemos hacer eso, sin el permiso de John Lasseter, y los ejecutivos de Pixar. El hombre, le respondió. Me importa una mierda, John Lasseter, me importa una mierda, todas esas personas, lo van a hacer de todas formas. Además, ya tengo el guión hecho de esa historia. El animador, quien le había preguntado, le volvió a preguntar diciendo esta vez lo siguiente. ¿Y dónde vamos a hacer el cortometraje? Si lo hacemos en la hora de trabajo, sin el permiso de John Lasseter, nos despedirán a todos los que estamos aquí. El hombre, se levantó, y nos dijo. Síganme. Lo seguimos, y nos quedamos asombrados, pues su casa, tenía 10 habitaciones, y en cada habitación, había un ordenador, comida, y una cama. En eso, nos dijo, que nos pagaría el triple de lo que ganábamos en Pixar, y fue en eso, que nos mostró el dinero, solo si es que haríamos todo lo que él nos decía. Nos dijo que, una vez que termináramos de trabajar en Pixar, viniéramos a su hogar, y trabajáramos en el cortometraje, que él estaba haciendo, a escondidas del estudio de animación, pues, lo que nos pagaban en Pixar, no nos alcanzaba mucho, así que si nos pagaba el triple, con ese dinero, podríamos gastarnos en lo que queríamos. Así que aceptamos. Él, nos dijo que nos metiéramos a cada habitación, y hablaría, uno por uno, para decirnos cuál sería nuestra parte del trabajo. Pero, que ninguno de nosotros, reveláramos nuestra parte del trabajo, a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Así que cada uno se metió a cada habitación, mientras el hombre, entraba a hablar, uno por uno. Ya era mi turno, y me había dicho, qué parte del trabajo iba a hacer. Yo leí el guión, y normal, le dije que estaba dispuesto a hacerlo. Una vez terminado de explicarme mi parte, el señor, me dijo que ya me durmiera, que mañana tendría que ir a trabajar a los estudios Pixar. Me quedé a dormir en esa habitación, y estaba feliz, pues, me pagarían el triple, de lo que me pagan en Pixar. Dentro de poco, me agarró el sueño, y me dormí de golpe, por el cansancio. Pasaron meses, y ya había terminado. Por fin, había terminado de animar mi parte del corto. En ese entonces, me preguntaba cómo quedaría el cortometraje, con las demás partes, que había dejado a los demás, el supervisor. Lo irónico, fue que todos, terminamos nuestras partes del corto, ese mismo día. Pero noté algo raro. Noté, que las 9 personas, no tenían cara de felicidad en sus rostros. Yo era el único de todos, quien estaba feliz, por haber terminado mi parte del corto. Nos reunimos, y le entregamos nuestros USB, que tenía almacenado nuestras partes del cortometraje. Una vez ya dado nuestras partes del cortometraje, le pregunté al señor.
Y dígame, ya que tiene nuestras partes, ¿cuándo estará listo el cortometraje? El señor me respondió: mañana, les daré a cada uno el USB, donde contendrá el cortometraje completo de todos ustedes. En eso, uno de los 9 animadores le dijo al señor: yo no necesito verlo, ya acabamos, además ya sé qué es lo que anime, no necesito ver algo que ya hice, así que deme mi dinero, y volveré a casa. El señor le respondió: oh, no, claro que no, no te irás de aquí, hasta el día de mañana, quiero que todos ustedes vean el cortometraje completo. Sabrás lo que has animado, pero no sabes qué es lo que han animado tus demás compañeros, ¿no es así? Hoy se quedarán a dormir en mi casa, por última vez, mañana pueden irse a sus casas, y les daré el dinero de este mes. Además, no se pueden quejar, porque lo que les prometí fue deuda. Ahora, esperen hasta el día de mañana, que voy a terminar de juntar y editar sus partes del cortometraje que vienen en estos USB. Una vez que terminó de decir eso, no tuvimos de otra, y nos fuimos a nuestras habitaciones. Además, los 9 animadores no tenían ningún apuro, pues la mayoría eran personas solteras. Entré a mi habitación y me dispuse a dormir. Se me dificultó en dormir, pero al final lo logré. Desperté de golpe, me asusté bastante, y casi me dio un infarto al ver al señor que me había despertado. Yo, asustado, le dije: señor, ¿por qué me despierta? Son las 3 de la mañana recién. El señor me dijo: ya está el cortometraje, levántate, todos ya están en la sala, esperándote, para reproducir el cortometraje. Estaba agotado, pero no tuve de otra, así que me levanté, y fui directamente a la sala, y ahí estaban todos sentados. Al ver sus rostros, sentía como que ellos no querían ver el cortometraje que habían hecho. Yo me senté al centro de todos ellos. El señor había pasado todas las memorias de nuestros USB a un USB nuevo que tenía, y en ese USB lo transfirió a un disco que tenía guardado. Él nos dijo a todos lo siguiente: muchachos, ¿tienen curiosidad de qué es lo que hizo cada uno de ustedes? Obviamente yo sé cómo inicia y terminará esta historia, pero ahora lo verán ustedes. Luego de que dijera eso, prendió su televisión, reprodució lo que tenía el disco. Y empezó el cortometraje. El cortometraje tenía como título True Love. El cortometraje empezaba de esta manera. Antes de seguir contando, este cortometraje que hicimos los 10 era un cortometraje mudo. Primera parte. Se veía un niño de 3 años, el cual estaba jugando feliz con sus padres y su fiel acompañante, su perro. Se cambió la escena, en donde los padres le estaban dando de comer al niño, y él comió feliz, al igual que sus padres. Se cambió otra escena, en donde se divertían jugando juntos en el parque. Luego se cambió a otra escena, en donde estaban viendo los 3 una película juntos. Y finalmente, se cambió a una última escena, en donde le estaban leyendo un cuento al niño, para que pudiera dormir tranquilo. Al ver eso, me di cuenta que esa fue la parte que yo había hecho.
Segunda parte. El muchacho, ahora, ya había crecido, tendría como unos 11 años. Acá se mostraba que el padre hablaba de algo con su esposa. Por la expresión de sus rostros, se notaba que era algo muy serio. Pocos días después, se vio cómo entraron a su casa varias personas y los embargaron. Al parecer, el padre se había endeudado con el banco, y es por eso que le habían quitado su casa. Tercera parte. Tomó tiempo, pero al final, la familia pudo alquilar un nuevo lugar, que no era tan convincente, pero bueno, al menos estaban agradecidos, porque tenían un lugar donde vivir. Al muchacho, tuvieron que cambiarlo de escuela, ahora, tendría que estar en la nueva escuela más cercana, en donde vivían. Y así fue. El muchacho era el chico más listo del salón, pero todos lo veían como un cerebrito, o como decirlo, el lorna de la clase. Los bravucones del salón, y en general, todo el salón, lo trataban de la peor manera. Pero él, aún así, siguió adelante. ¿Se defendía? Claro, aunque le costaba trabajo, ahí, terminó su secundaria. Cuarta parte. Sus padres estaban orgullosos. El muchacho pudo ingresar a la universidad al primer intento. Postuló para la carrera de ingeniería mecatrónica. Y como no era de esperarse, fue el mejor de todos. Estaba muy orgulloso de sí mismo. Pudo inventar varias cosas. En su misma área, pudo conocer a una chica. Ambos llegaron a enamorarse. Con el paso del tiempo, se convirtieron en novios. Quinta parte. Pasaron los años, y por fin, los dos pudieron graduarse. Los padres de ambos estaban orgullosos de los dos. Poco tiempo después, se casaron. Tiempo después, tanto la chica como el chico supieron que no podrían tener hijos, algo muy lamentable. Un día, llamaron del trabajo del joven. Con tan solo la expresión, decía muchas cosas. Fue directamente a su casa, y lo que encontró fue a su esposa muerta, bañada de sangre. Rompió en llanto. La policía le dijo cómo había ocurrido todo. Varios días después, en el día del juicio, al ladrón lo condenaron a cadena perpetua. Todo se había solucionado. ¿Pero de qué servía si él ya no tenía el amor de su vida? Pero muy pronto se le había ocurrido una idea. Sexta parte. Después de tiempo, el muchacho fue a visitar a su difunta esposa, en la noche en el cementerio. Se metió ilegalmente, y empezó a excavar la tumba. Sacó su cuerpo, y lo metió a un saco. Luego, la metió en su camioneta, y se dirigió a su casa, junto con el cadáver. Él ya tenía planeado hacer esto, desde el principio. Al llegar a casa, sacó el cadáver, y lo puso en la mesa. Él, junto con su esposa, habían estudiado la carrera de ingeniería mecatrónica, y como era el mejor, tenía que simplemente hacer su experimento. Aunque ni él mismo sabía si iba a funcionar. Empezó a meterle a su cuerpo cosas metálicas, cables y demás. La escena fue muy perturbadora. Aparte que se veía a perfección su carne podrida de la mujer. Una vez terminado de hacer el proyecto, prendió la electricidad y lo puso a máxima potencia, intentando revivir a su esposa. Pero al final, fracasó. Y se puso a llorar. Séptima parte. Se vio cómo el muchacho estaba en un vacío completo. Luego, se alumbró todo el entorno. Ahora, el lugar estaba completamente en blanco. De repente, un espectro de color negro se acercó a él y le mostró la foto de su esposa, y lo que pude entender en esa escena es como diciéndole lo siguiente: ¿la extrañas, no es así? ¿La quieres de vuelta? El muchacho, con su cabeza, asintió. El espectro rompió la foto y se metió debajo del suelo, y luego todo el entorno se volvió negro, otra vez.
Octava parte. Ahí, estaba su esposa, parada, cantando una canción muy rara. El hombre, estaba más que feliz, al volver a ver a su esposa, aunque no era la misma. Parecía, que ésta, ni siquiera tenía conciencia. Empezó a abrazar a esa cosa que estaba viva. De repente, alguien estaba tocando la puerta. Él con su mirada de furia lo decía todo. Con la mirada, entendí lo que había dicho. Esta vez no dejaré que nadie te dañe. Al abrir, al parecer eran sus suegros, que fueron de visita, a ver a su yerno, si se encontraba mejor. Pero peor fue la sorpresa que se llevaron. Ni bien abrió la puerta, acuchilló a los dos. Luego, cerró la puerta. Empezó a hablar con esa cosa, mientras que hablaba. Vio a ese espectro parado, observándoles. Él, con la cabeza, asintió, como diciéndole: gracias por traer a mi amada de vuelta. El espectro se desvaneció en el suelo, y el hombre siguió hablando con esa cosa, y coqueteándole. Novena parte. Estaba en la corte. Pronto, él, al igual como el asesino de su esposa, iba a ser sentenciado a cadena perpetua. No sin antes hacer lo siguiente. Quiso escapar del lugar. Quería volver a ver a esa cosa rara. De tanto estar muy violento con todos, y querer salir de la corte a toda costa, abrieron fuego contra él, y murió al instante. Los padres del muchacho empezaron a gritar, como diciendo: no, mi hijo, ¿por qué, Señor, por qué nos castigas de esta manera? Décima y última parte. El hombre estaba parado en medio de la nada. En eso, apareció una mujer. Al presenciar mejor, vio que era nada más y nada menos que su propia esposa. Él quiso acercarse a ella, pero ella lo evadió. Ella le dijo lo siguiente, unas palabras que se mostraron en pantalla. Esto fue lo que vi. ¿Lo que hiciste fue amor verdadero? Eso decía. El hombre bajó su cabeza. Su esposa se alejó más de él y se fue corriendo. El hombre empezó a perseguirla, pero en poco tiempo la perdió. Ahora, estando en la nada, el hombre se arrodilló y gritó con todas sus fuerzas. Aunque claro, no se oía, pero pude sentir el dolor que tenía el hombre. Así, concluyendo el corto. ¿Qué les pareció el corto? Preguntó el señor. Todos no sabíamos qué responder, ni siquiera sabríamos si este corto llegara a salir. Uno de los animadores se levantó y le dijo al señor: bien, ahora que lo vi, ya no tengo nada que hacer aquí, deme mi dinero y me largo. El señor respondió: ¿qué aguafiestas? Ahí está tu asqueroso dinero, perro. Le había aventado todo el dinero en su cara. El animador no dijo nada y se fue del lugar. Los demás también hicieron lo mismo. El señor les entregó su dinero a todos y se fueron. Solo quedaba yo. Él molesto dijo: ¿acaso no quieres el maldito dinero? Yo le respondí: sí lo quiero, pero no entiendo
porque nos hizo hacer eso a todos. Lo peor, es que pensé que el corto iba a ser algo muy hermoso, como los demás, pero, me equivoqué. A mí me tocó la parte más feliz del cortometraje. Bueno, pues no todo es color de rosas, niño, dijo el señor. Yo, respondí. Además, tu cortometraje no es para nada original, lo sentí, como si fuera una copia de la obra literaria, Frankenstein. El señor, enojado, agarró un palo, y empezó a amenazarme, diciendo: coge el maldito dinero y lárgate como los demás, antes de que te mate. Yo, cogí el dinero, y salí corriendo de su casa. Tiempo después, me despidieron, junto con los demás animadores. No sé cómo, pero John Lasseter se llegó a enterar del corto que habíamos hecho los 10, mejor dicho, 11 personas, incluyendo al señor. Mi sueño de seguir trabajando en ese estudio de animación se había ido por la borda. Él, junto con otros ejecutivos, llegaron a ver esa cinta, y al saber que estuvimos trabajando a sus espaldas, nos despidió de la peor forma, y nunca más volvimos a pisar otro estudio de animación, por lo que habíamos hecho. Hasta ahora, nunca supe el nombre de ese señor, que nos había mandado a hacer el corto, pero ¿qué más da? Además, reemplazaron ese corto para poner el cortometraje del 2006, llamado One Man Band, que en español significa la banda de un hombre. Esto es uno de los tantos secretos que tiene el estudio de animación. Pixar Animation Studios.